Febrero lamentablemente también ha sido un mes trágico. Nos referimos a la cantidad inmensa de muertes en hechos distintos de tránsito. Algunos fueron accidentes y otros no. Nosotros generalmente hacemos esa diferenciación, ¿no? Hay cosas que son evitables y que sin embargo siguen ocurriendo, como falta de controles en las empresas que transportan pasajeros, faltas de medidas de seguridad, falta de estado en las rutas. Bueno, en fin, ha habido de todo un poco y nosotros queríamos hacer un pequeño repaso porque detrás de cada una de esas víctimas hay una historia y una familia que queda completamente atravesada por el dolor de la pérdida. Fíjense que más allá de otra historia que vamos a mostrar ahora con otros ribetes en Misiones, donde un chofer es prácticamente linchado después de atropellar a un chico, sumamos 31 muertos en accidentes donde están involucrados medios públicos de transporte. 31 muertos. Y me parece que es un dato a tener en cuenta porque no se ha podido solucionar. Mire que de esto hablamos mucho. Muchísimo. No se ha podido solucionar. Y la cantidad de muertos no desciende lamentablemente y los accidentes se producen por las mismas razones. Falta de mantenimiento en algunos casos, desidia en otro. Sí, estamos con Gustavo Brambati de CESBI. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nuestras rutas han dejado un saldo tan trágico solamente en el mes de febrero? A ver, yo creo que bueno, en este caso han participado muchos transportes públicos, como decíamos recién, y eso es tremendo porque obviamente que ahí se involucra muchísima gente. Creo que bueno, también ha habido grandes desplazamientos, de hecho estos últimos 4 días también hubo gran desplazamiento de gente y muchas rutas que no están pensadas obviamente para un tránsito tan intenso, se han visto con un tránsito mucho más importante y además obviamente la infraestructura del país ayuda y mucho que se vean este tipo de tragedias porque los choques son habitualmente frontales, donde se suman las dos velocidades de los vehículos y donde prácticamente en un choque a lo mejor de una determinada velocidad se sobrepasa lo que puede aportar hoy por hoy la estructura del vehículo para poder de alguna manera minimizar las consecuencias de un impacto, ¿no? En términos generales, el estado de las rutas argentinas, ¿cuál es? Mirá, realmente es muy malo por muchas razones, ¿no? Por un lado, bueno, las cuestiones de mantenimiento, que hoy vemos muchas rutas, incluso corredores nacionales, que están con problemas bastante serios en cuestiones de mantenimiento. Y por otro lado, en cuestiones de configuración, o sea, es una configuración que está quedando chica para lo que es hoy por hoy la necesidad, digamos, del país, ¿no? O sea, hoy por hoy tener rutas como la 34, o como la 8, como la 7, o como la 5, que son rutas realmente importantes con conexiones internacionales, que tienen un altísimo tránsito de camiones y que siga manteniendo esa configuración donde se conviven los dos carriles en una sola ruta, ¿sí? Y donde el sobrepaso, que es una maniobra lícita, termina siendo una de las maniobras más peligrosas y que se consume prácticamente toda la estadística, ¿no? En accidentes graves. Eso es porque quedaron chicas claramente las rutas, pero acá hay un componente extra, ¿no? Que no hemos podido superar. En un caso de la empresa chilena, las cosas como son, hay que decirlo, en el accidente que se produce camino a Chile, allí el chofer iba en exceso de velocidad, algo que él mismo reconoce y que todos los pasajeros relataron, los sobrevivientes del accidente relataron. Y en el caso de Santa Fe, la empresa cerró cuando fueron a hacer las inspecciones y todos venían denunciando oficial y extraoficialmente el mal mantenimiento que tenían los colectivos a lo largo de años de un mal servicio. A eso sí hay que sumarle una ruta deficiente. Pero evidentemente el marco está dado para que estos hechos lamentablemente ocurran, confluyan en tragedias, ¿no? Sí, porque es como que, o sea, al error humano, realmente lo que podría llegar a contener, que puede ser un micro en buenas condiciones, la gente con sus cinturones de seguridad conectado o respetando los límites de velocidad, el error humano termina siendo grandes errores, pero que realmente el contexto aporta muy poco para contener ese error. Y entonces se ven esas situaciones. Nosotros estuvimos investigando el accidente, por ejemplo, de Mendoza, y ahí no solamente se supera la velocidad de la señalización, se supera la velocidad
límite de la curva, ¿no? O sea, la señalización está puesta con un cierto margen de seguridad. O sea, vos podés tomar la curva a 40 como era la señalización y no pasaría absolutamente nada. Pero también la podés tomar a 60 y hasta 80 kilómetros por hora y no pasaría nada. Lo que no podés es tomar la 100 kilómetros por hora. Porque ahí estás totalmente... O sea, ahí sobrepasaste todo lo previsible. Desafías la física. Desafías la física y desafías lo poco que puede aportar la ruta en cuestiones de contención. Bueno, y eso es importante tener en cuenta. Nosotros lo decíamos, ¿te acordás, Guille, cuando fue el accidente que llevaba a bordo a los chicos que iban de viaje egresados? Ahora Sí, nos sí, ocupamos hacer. el Colegio de Ecos hace muchos años. No, me refiero ahora uno de los más recientes que hubo, creo que fue en Córdoba. Sí. Y yo creo que en un punto, como en todos los oficios, se confían porque es una ruta que la hacen a diario, Sí. porque otras veces manejaron en iguales o en peores condiciones, porque otras veces de miles de veces agarraron la curva a 100 y no pasó nada, entonces lo hacen a 101 porque ya está y porque quieren llegar. Entonces es como una gran combinación de variables que indefectible terminan en resultados trágicos, sí, mortales. Exacto, ¿no? Es como que basta que se cae alguna de las variables que él pensó que iba a estar contenido. O sea, que otras veces lo hizo así, no pasó nada, bueno, pero esta vez sí. Y ahí se generan las grandes tragedias, ¿no? Habitualmente pasa eso cuando uno analiza la pormenoridad de un siniestro vial, uno se da cuenta que pasan estas pequeñas cosas que vos decís, ¿cómo puede haber pasado esto así? Sí, pero además de esto se dio esto y esto y esto, y con esta gotita de arena es como que se sobrepasó el límite que se genera ese siniestro vial. Imprudentes muchas veces somos todos, un poco en algunos casos, mucho en otros casos, pero lo que llama la atención es que estén involucrados choferes profesionales. Y esto pasa a diario, y no porque protagonicen accidentes, y no porque estén en una ruta, digamos. Es cuestión de ver el comportamiento de aquel que conduce un colectivo, que lleva a 60 personas arriba, y que cruza un semáforo en rojo, que te tira el colectivo encima, o que va disputándose la entrada a la parada con otro porque está apurado, porque las presiones son diferentes y las presiones terminan finalmente al profesional del volante haciéndole olvidar que lleva personas. Y que todo lo que lo rodea tiene vida. Y llega un momento en que creen que manejan un vehículo mucho más chico que el que conducen. Claro. Y si no pasan cosas más serias es porque Dios es grande. La verdad es que es una moneda al aire. A veces te pasan dos seguidas, como en este caso, y bueno, se encienden las alarmas. Sí, aún así creo que hay que tener un control. Por eso, como vos decías, ¿no? Esas conductas que por alguna razón se van desvirtuando, hay que tenerlas, como quien dice, a raya, ¿no? Hay que estar de alguna manera controlando, sobre todo lo que tiene que ver con el transporte público. Hoy por hoy la posibilidad de hacer un control es más online. Es posible, o sea, antiguamente esto no era posible, pero hoy sí es posible, y creo que es hay que aprovechar un poco la tecnología como para poder hacer un seguimiento y bueno, y evitar de alguna manera estas cuestiones que se van desvirtuando y que terminan generando un resultado tan trágico. Sí, que también a uno, me parece, como pasajero tiene que sentirse con el poder y con el derecho de poder decirle al chofer, por ejemplo, chofer, está yendo más rápido de lo que corresponde, está haciendo maniobras bruscas, se nos está moviendo dentro del micro absolutamente todo. Nadie va y hace ese reclamo porque sabés cómo te lo contestan, cómo te lo devuelven. Y muy pocos son los que, lamentablemente, el tema de la seguridad es un tema que a la gente le preocupa, pero no a todos le preocupa. Esa es una realidad, ¿no? O sea, muchos cuando van a sacar su boleto averiguan a ver cuál es el que hace más rápido para llegar a destino. Sí. Y entonces no lo tienen como una virtud el tema de la seguridad. Y bueno, o sea, no nadie, o sea, creo que la gente no se imagina que puede llegar a estar en una situación así tan límite justamente por esos errores, ¿no? Y el marco de violencia reinante que se traslada al acelerador y al volante, aunque uno sea un profesional. Y una breve anécdota antes de ir a la violencia justamente que se desató en Misiones. El otro día tomé un colectivo desde la costa, no hace mucho, hace 2 semanas. Hubo un piquete a la altura del kilómetro 44 y estuvo parado el tránsito, entonces el colectivo llegó más tarde a Retiro y se produce una discusión entre una pasajera y el chofer, la pasajera diciéndole que perdía una combinación, suponete, a Pergamino. Sí. Pero lo que más me llamó la atención, más allá del reclamo de la mujer, que podría estar perdiendo una combinación y que lamentablemente seguramente no pudo solucionarlo, el chofer le respondió, y bueno, señora, vaya a la boletería y reclame, ¿qué quiere? ¿Que nos matemos porque usted tiene que llegar temprano? Esa fue la respuesta que le dio el profesional del volante. Y alguien de una compañía del seguro alguna vez me dijo, ¿sabés cuál es la diferencia entre un piloto de avión y un piloto de colectivos? O un chofer de colectivos, porque los dos llevan gente, ¿no? Sí. O hay gente de primera y gente de segunda.
No hay gente de primera y gente de segunda. No debería. De hecho, las compañías de seguro pagan igual a alguien que se mata en un accidente aéreo que en un accidente de colectivo. ¿Sabés cuál es la diferencia? El valor de lo que conducen. Que un avión sale 300 millones de dólares y un colectivo vale 500.000. Esa es la diferencia. Pero no está bien. Y no, obviamente, porque en ambos casos llevan vida y uno además es una relación desigual, ¿no? Uno se sube a un micro porque tiene que hacer un traslado y está la buena de Dios, es la verdad. No sabés si el chofer descansó como correspondía, si tomó alcohol, si está excediendo la velocidad o qué. Vos te acostás, o si está preparado para llevarte, bajo todo punto de vista, digamos. No si sabe manejar, poner primera, segunda, tercera y si sabe que 60, 70 y sabe leer y escribir. No, si realmente está preparado para el compromiso que significa llevar además personas. Te digo, hablas de las situaciones aéreas, creo que en un micro, en la ruta mismo, se viven situaciones de mucho mayor riesgo. O sea, realmente uno tiene que estar continuamente resolviendo otro estrés, situaciones críticas y es importante que las resuelva bien. Hay mucha gente que está confiando en él, ¿no?, para que eso ocurra. La gente va durmiendo, la gente confía. La gente confía. Y no te queda otra, no te queda otra, ¿viste? Porque es una relación desigual, como les decía, compras un pasaje, te sentás y te dejas llevar. ¿Qué va a hacer? ¿Vemos lo que pasó en Misiones? Sí, dale. Manejaba borracho y la gente se indignó después de que atropelló al chico y esta fue la reacción de aquellos que estaban en el lugar y vieron el episodio. Fíjense que se llevó puesto todo, ¿no? Y ahora ven la reacción violenta. Violencia de aquel que en estado de ebriedad se sube a un auto y acelera y causa este desastre, y violencia que se desata detrás de también la inacción de aquellos que están al lado del auto y están para que nada suceda y dejan que las cosas pasen, ¿no? El conductor había tomado más de 4 veces de lo que está permitido, más de 4 veces y media, pero 2.60 gramos de alcohol en sangre cuando el máximo permitido es 0,50. Así que imagínense, verdaderamente no sabemos ni cómo hizo para subirse adentro del auto y avanzar. Se llevó todo puesto. No era un conductor profesional, porque allí lo que hay que destacar es que en esos casos la tolerancia es 0. O sea, no puede tener absolutamente nada de alcohol en sangre. Este es un auto particular y desató un desastre. Identificado como Lucio Walter Domínguez, de 34 años, tenía 2.60 gramos de alcohol en sangre. El nene de 14 años fue llevado de urgencia al hospital de Madariaga y los vecinos mientras tanto le rompieron de manera brutal el auto y el hombre era un empleado o sería un empleado municipal. Antes de que lograran lincharlo llegó a la comisaría 16 que se lo llevó detenido. Otras veces hay conductores que desencadenan este desastre y no lo agarran más. Es parte de lo mismo, pero distinto. Pero es parte de lo mismo. Cuando hablábamos de la violencia que se traduce al volante. Sí, ¿no? Es como que digamos lo que se vive hoy por hoy en la calle también incluso el vehículo, la soledad del vehículo de alguna manera propone que mucha gente descarga a través del acelerador y a través de las actitudes en la ruta, la agresividad hacia otros conductores. O sea, no está aislado, digamos, la ruta de lo que pasa en el contexto, digamos, social a nivel país, ¿no? Es una realidad. Y por eso nosotros es un consejo que damos siempre, no reaccionar ante situaciones violentas de otros conductores, o sea, no responder la violencia con otra violencia porque uno realmente no sabe qué es lo que se encuentra, o sea, qué es lo que está viviendo el conductor que está en ese vehículo, por qué reacciona de esa manera, y lo mejor que uno puede hacer como conductor, lo explicamos habitualmente en nuestros cursos, es tratar de que se vaya, de que salga, digamos, de la escena de nuestro vehículo, porque realmente uno lo puede pasar muy mal. O sea, en este caso, los propios vecinos contra el conductor, pero también ha pasado conductores que se bajan con un arma, ¿no? Y que disparan contra otros, y en fin, ¿no? A uno le da la sensación, y para cerrar y volviendo a los medios públicos, que evidentemente es lo que más preocupa a los medios públicos de transporte, que existen los controles, claramente existen los controles, pero que también, como la mayoría de las cosas en Argentina, es todo medio de mentiritas, ¿no? Es todo medio de maquillaje, es para llenar unas planillas por si pasa algo y dice, no, sí estuvo, se controló el horario del chofer, nada más, digamos, es todo como muy lábil, ¿no? Sí. Sigue siendo como muy lábil. Sí, yo creo algunas cosas han mejorado, pero
pero todavía se siguen viendo desvíos que son preocupantes. En el caso de velocidad, la verdad que nos preocupa porque en algún momento se había hablado de que tenían GPS, de que había monitoreo de las unidades de transporte. Un límite mecánico y punto. Exacto. ¿No? O que había limitadores de velocidad y se habló mucho sobre el tema de los limitadores de velocidad, sin embargo uno sigue viendo excesos y eso realmente nos preocupa. Gracias por haber venido, muy bueno, amable. gracias a ustedes. Hacemos una pausa cortita, ya venimos.